Buenas tardes, hermanos de Jesucristo es el Señor. Es un gusto saludarles en esta hora y confiando que han estado teniendo un buen tiempo en comunión como familia. Sé que algunos han tenido que continuar con sus labores y estamos orando, hermanos, por ustedes para que el Señor les bendiga en cada área de su vida espiritual, emocional, física y sobre todo en este tiempo en el cual necesitamos cuidarnos en gran manera. Pero recordemos las palabras del Señor Jesús y hoy estaremos hablando de confiad, yo he vencido. Y esas son las palabras que el Señor Jesucristo nos deja a cada uno de nosotros, sobre todas las cosas cuando hay incertidumbre, cuando no se sabe hacia dónde ir y sobre todo aquellos que no tienen esperanza. Recordemos que nosotros que hemos invitado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, tenemos esa esperanza, tenemos esa confianza plena de que Él ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay manera de poder eh, decir o pensar que esas palabras no son reales, sino que cada uno de diversas maneras lo ha ido comprobando en su caminar con Dios, con Jesucristo, en el día a día, en las diversas pruebas. Y creo que esta es una de esas pruebas en las cuales el Señor nos ha invitado a todos para poder buscar más de Él. Recordaba la plática que tenía con nuestra hermana Areli en China y mucho de lo que se estuvo enfocando, creo que una de las pocas veces que hemos podido platicar un poquito más, siempre decía, Carlos, necesitamos buscar al Señor, necesitamos pasar tiempo con el Señor, es un tiempo para que la iglesia estemos buscando constantemente de Él. Y creo que definitivamente nuestros hermanos en diferentes lugares eh, están en esa misma sintonía, en ese mismo sentir de buscar a Dios, de que ese es el tiempo en el cual nosotros, por la gracia de Dios, podemos venir confiadamente al trono de su gracia, de buscarlo, de estar pensando en cómo no solamente en nosotros ser fortalecidos a través de la palabra de Dios, sino también cómo llevar el mensaje a otros aún en medio de este momento tan complicado. Y tenemos que confiar. El Señor Jesús, cuando le preguntaron sus discípulos que no lograban entender qué era lo que Él les quería decir cuando decía que Él estaba a punto de partir, que todo lo que Él iba preparando a sus discípulos y que Él de una forma ha preparado a su iglesia también para que podamos entender que Él es el que está en control de todas las cosas. Nada de lo que está sucediendo en estos momentos está fuera de su control. Y esto es lo que nos lleva a pensar en las palabras que Jesús le dice a sus discípulos ahí en Juan 16, de que Él dice, Jesús les respondió, ahora creéis, he aquí la hora viene y haya venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esas son las palabras que el Señor Jesucristo sigue recordándonos a cada uno de nosotros. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aún en esos momentos en los cuales puede haber incertidumbre en nosotros, en las diferentes noticias que estamos oyendo, en mensajes aún eh, de diversas fuentes en las cuales nos llegan a perturbar, pero la palabra del Señor nos avisa y nos dice que podamos estar confiados, que también examinemos eh, cada una de estas palabras que estamos recibiendo, que estamos escuchando en diversas maneras.
es importante que nosotros podamos estar conscientes de que aún en medio de este tiempo el Señor está con nosotros. Recuerdo en uno de los viajes que nos tocó ir, fue cuando el tiempo del H1N1, y ustedes recordarán, surgió en México. Y es raro, o se siente uno raro cuando llega a un aeropuerto, a otro país, y todos los que eran de ese país pasaban tranquilamente por la parte que les correspondía. Pero cuando detectaban que uno era de México, te hacían a un lado para poder checarte temperatura y todo lo demás. Y bueno, en ese tiempo, ¿no? Logramos salir adelante y aún no, yo no quiero hablar o decir cosas como positivas o esto, aunque debemos de hablar de una manera positiva, sino más que nada tener nuestra plena confianza en la palabra de Dios, tener nuestra confianza en Jesucristo. Pueden decirnos tantas palabras positivas y que son buenas, pero estas, al fin, lo que necesitamos es la palabra concreta, que es la palabra de Dios, afirmarnos a ella, sostenernos, arraigarnos a ella, hacerla nuestra, porque de otra manera, eh, si esa palabra positiva que nos dicen o dicen que esto pronto pasará, ¿y qué si no pasa? O sea, ¿qué si no pasa en este momento lo que tanto nos están diciendo? Nosotros tenemos que estar preparados para lo que la palabra de Dios nos ha dicho, que van a haber aflicciones, van a haber rumores de guerra. En Mateo 24 nos dice, y será predicado este evangelio y entonces vendrá el fin. Entonces, hay muchas cosas todavía por hacer. Claro que este tiempo nos ha acelerado un poco más las cosas, nos ha hecho replantear cómo está mi relación con Jesucristo, cómo estoy yo con Dios. Hay algunos que a mí me sorprende que tú no los veas en la iglesia y de pronto tú los visitas y te dicen, estoy bien. Han pasado 5 años, 6 años, un mes o 2 meses sin ir a la iglesia y tú les preguntas y ellos te pueden decir tan tranquilo, estoy bien. Y uno caminando constantemente con sus luchas, con sus caídas, levantándonos, decimos, Señor, ayúdanos, Señor, te necesitamos, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, el Señor Jesús a sus discípulos les estaba indicando eso, de que podían ellos confiar que ya Él había vencido, pero no nos podemos plantear, pero si todavía no había muerto, pero si todavía no había resucitado, ¿cómo Él podía decir que Él ya había vencido? Porque podemos ver que Él en su infinito amor, misericordia y también sabiendo lo que Él iba a hacer, las profecías que se habían dado, se iban a cumplir en Él y Él estaba dispuesto a obedecer al Padre. Entonces, es por eso que Él estaba preparando a sus discípulos y hoy mismo nos vuelve a nosotros a preparar para estos 40 días o para más días en los cuales el Señor nos tenga que fortalecer. Tenemos que depender totalmente de Él. No hay otra forma. A veces la ansiedad puede ganarnos. Yo recuerdo cuando llegué a Asia Central, uno de los misioneros que estaba ahí me decía cada día, y yo no lo había notado, pero él me decía, por ejemplo, hoy me faltan 600 días para regresar a mi país. Y luego, hoy me faltan 580 días para una actitud de ya terminar ese momento, de haber cumplido ese plazo del cual él había dispuesto para trabajar. Pero yo decía, esto no te permite disfrutar tu servicio al Señor. Eso no te permite ver las cosas desde la óptica de Dios. Entonces tenemos que ver, ciertamente hay un tiempo en el cual estamos pensando y oyendo. Yo creo que todos
quizás nos entristecimos cuando dijeron, ya no es hasta el 20 de abril, sino ahora hasta el 30 de abril. Y uno así como, "Ay, ¿ahora qué vamos a hacer?". Pero pensemos bien y es el mejor tiempo en el cual podemos dedicar, como he mencionado, a esa búsqueda en el Señor, de tomar tiempos personales, de ayunar. No necesita convocarnos nadie más, sino tú y Dios, para poder tomar ese tiempo de ayuno personal con Dios y decir, Señor, ahora, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme en este tiempo? ¿Qué es lo que tengo que fortalecer en mí? ¿Qué área necesita ser fortalecida? ¿Qué áreas todavía no te he entregado que necesitan tu intervención, la intervención de tu Espíritu Santo en cada una de ellas? Y esto es importante, que nosotros podamos verlo y eh, vemos que nos mandan eh, películas virtuales de tantas cosas que podemos hacer, ¿no? Pero, ¿por qué no dentro de todas estas cosas que son buenas, ¿verdad? Aprender un idioma, aprender alguna manualidad, aprender algunas cosas, algunos, eh, con juegos bíblicos. Y qué bueno, porque esto pues, nos anima, ¿verdad? A mantener la mente activa y todo. eh, pero estemos pensando en cómo tú y yo estamos confiando en el Señor en medio de esto, en medio de esta adversidad. Y en Juan 14:1, el Señor Jesús, en unos pasajes, unos capítulos antes, el Señor Jesús le dice a sus discípulos y comienza él diciendo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y esto es, creed en Dios, creed también en Él, por lo que Él eh, dice más adelante que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces vamos a estar oyendo infinidad de información, pero yo les animaría a que juntos y cada uno en lo individual o en familia podamos filtrar todo esto a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, porque de otra manera eh, vamos a poner atención a cualquier cosa y, y la palabra de Dios nos recuerda ahí de la iglesia de Berea cuando aún el apóstol Pablo estaba predicando, dice que estos hermanos iban checando, iban revisando, ¿verdad? Cada una de las palabras, no tanto poner un énfasis en la gramática, que también algunos la hacen o la hacemos, pero más allá de ello era que lo que el apóstol Pablo estaba hablando iba conforme a la palabra que había sido escrita anteriormente. Entonces, el Señor Jesús nos anima a que no se turbe nuestro corazón. Eh, Creo que ninguno de nosotros, pienso yo, hemos pasado en alguna guerra mundial o como en Europa o Rusia o estos otros lugares que han tenido que sufrir eh, los embates de la guerra y ver cómo poco a poco, ¿verdad? Van tomando confianza nuevamente, levantándose, buscando las formas de poder lograr para salir adelante. Y esto, mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos invita para que en esa confianza que Él ha vencido, también nos dice que no se turbe nuestro corazón, que en medio de tanta información que nosotros podamos escuchar, podamos tener esa confianza plena en el Señor Jesucristo, que Él ha vencido. Y ahí mismo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 27, dice la palabra del Señor, la paz os dejo, mi paz os doy.
Ya no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y esto no significa que vamos a exponernos al peligro, vamos a exponernos. Yo sé que todos de una u otra forma tenemos necesidad de salir a trabajar, tenemos necesidad de salir por alimentos, pero no busquemos, como decimos a veces, ¿no? Ese dicho de buscarle tres pies al gato, sino que podamos mantener la prudencia, mantengamos, ¿verdad? Esa parte nuestra de atender las recomendaciones que las autoridades han dado, pero sobre todo ello, estar conscientes que como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, podamos mantenernos en esa paz, que aún esa paz pueda ser un instrumento para que aquellos que están sin esperanza puedan acercarse a nosotros, preguntarnos cómo es posible que en medio de esta tribulación, en medio de esta situación, nosotros podamos permanecer en esa paz. Y es que no depende de nosotros en realidad, sino es de Dios mismo, quien es el que nos da esa paz. Como dice su palabra, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Que podamos depositar nuestra confianza, que podamos depositar nuestros miedos. Recordemos ahí en 2 de Timoteo 1:7 que la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que esto pueda ser parte esencial en nuestro caminar, en nuestro confiar en el Señor, que podamos animar a otros también a la luz de la palabra de Dios, que revisemos bien las cosas que vamos a compartir antes de enviarlas, si vale la pena. Y yo sé que hoy en día uno diría, pero esto lo mandó el hermano Carlos. Ok, revíselo. Si vale la pena reenviarlo, reenvíelo. Si no, hasta ahí párele. No necesitamos estar dando más de lo que la gente también y nosotros podamos soportar. Y también hablando del ánimo, hablando ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, vemos que el apóstol Pablo y Bernabé dice, después de que ellos habían sido, sobre todo Pablo había sido apedreado en Listra, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, oigan esta palabra, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y esto es a cada uno de nuestros hermanos de Jesucristo el Señor y quienes nos estén posteriormente escuchando, es esto, permanecer en la fe. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y uno dice, hermanos, pero que no nos han predicado de que todo va a estar bien. Si te han predicado eso, mi hermano, hermana, lamento decirte que la palabra de Dios dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No todo es color de rosa. No todo es bendíceme, dame esto, sino también hay que padecer para poder valorar, para poder crecer en nuestra fe, en nuestra comunión, en nuestra dependencia en Dios. Y yo quiero concluir en Primera de Pedro 5:9. Primera de Pedro 5:9 dice la palabra de Dios. La segunda parte dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
lo que usted y yo estamos padeciendo. Nuestros hermanos en China, que ya lo sabemos desde hace tiempo, lo han estado pasando. Nuestros hermanos en África, nuestros hermanos en las diferentes etnias, están pasando. Así que no se trata de decir, ay, nada más estoy yo sufriendo. No, nuestros hermanos en diferentes partes del mundo se encuentran en una situación similar, pero es aquí donde usted y yo tenemos que permanecer, tenemos que afirmarnos, tenemos que afianzarnos a la palabra de Dios, a Dios mismo. Que el Señor nos bendiga, que podamos estar conscientes que es a través de Él y recordando que Él nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Que el Señor les bendiga y estamos saludándonos próximamente. Vamos a orar que el Señor siga trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que, Señor, en esta hora estamos delante de ti para darte la honra, darte la gloria. Gracias por tu palabra que nos invita a confiar, que nos invita a que no tengamos miedo, sino que podamos descansar plenamente en ti. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú hiciste en la cruz. Gracias porque tú ya has vencido, Señor, la muerte, has vencido el Hades. Señor, gracias, Padre, porque tú eres el Señor que nos anima para poder confiar plenamente en ti. Gracias por lo que ya has hecho en la cruz y por lo que seguirás haciendo a través de tu iglesia durante este tiempo, mientras tú nos permitas estar aquí en la tierra. Gracias te damos, Señor, y te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, los fortalezcas y los guardes de todo peligro, que tu ángel acampe alrededor de nosotros, nos guarde y nos bendiga en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos, y un gozo compartir la palabra con ustedes.